¡No entre! ¡Es peligroso! No entre. Es peligroso. El grito de la camarera, que acababa de ser empujada y caer al suelo, resonó en la entrada del restaurante. El millonario sonrió con desprecio. Para él, era solo una treta barata para pedir dinero. Pero solo 3 horas después, se dio cuenta de que acababa de ignorar la única advertencia que podría haberle salvado la vida. ¿Qué había visto aquella camarera? ¿Y por qué una advertencia despreciada fue lo suficientemente poderosa como para cambiar el destino de un millonario? Todo debía remontarse a 3 horas antes. 3 horas antes, un pequeño roce encendió la chispa de todo. Quita esa mano. Ni toda tu vida junta podría pagar el daño de esta manga. La voz de Alejandro Mendoza, un exitoso empresario, sonó grave y fría como el metal chocando. Inmediatamente después, un empujón decidido, decisivo. No era el empujón de una ira descontrolada, sino el gesto de asco de un superior que se sacude un insecto que se atreve a posarse sobre él. El delgado cuerpo de Carmen Ruiz, la camarera, en su holgado uniforme, se tambaleó. Sus desgastados zapatos de tela resbalaron en el pulido escalón de mármol. La gravedad venció. Crack. El sonido de cristales rotos desgarró el ambiente de lujo. La bandeja de plata salió volando. Decenas de copas de champán chocaron entre sí, desintegrándose en una lluvia de fragmentos brillantes. El líquido dorado burbujeó y se extendió por la alfombra roja, empapando las rodillas de la chica que acababa de caer de bruces, manchadas con un líquido rojizo. El ambiente en la puerta principal del restaurante, el Palacio del Sol, se congeló. La orquesta de cuerdas dejó de tocar. Las risas y conversaciones falsas se apagaron. Cientos de miradas se volcaron hacia los escalones. Los flashes de las cámaras parpadearon sin cesar, deslumbrantes, devorando con avidez la incómoda escena del desfavorecido. Alejandro estaba allí, erguido como un dios frío. Se ajustó el gemelo de diamantes, su hermoso rostro sin expresión, a pesar de que a sus pies había una persona en apuros. Carmen intentó apoyarse para levantarse. Los cristales le molestaban en la palma de la mano, pero los ignoró. Levantó sus ojos marrones, muy abiertos y llenos de pánico, para mirar al hombre de arriba, su aliento entrecortado. «Señor Alejandro, por favor, escúcheme». Carmen se lanzó hacia adelante, desesperada por agarrar de nuevo la impecable pernera de su pantalón, a pesar de las miradas de desprecio de la multitud. «No entre ahí, por favor, vuelva». Alejandro retrocedió un paso, evitando su toque como si fuera una plaga. Se volvió para mirar a la multitud que murmuraba. Luego volvió a mirar a Carmen, curvando los labios en una sonrisa despectiva. «¿Volver? ¿Qué broma estás haciendo? Si quieres dinero, saca tu gorra y pide. No bloquees el camino». «No, no es dinero», gritó Carmen. Las lágrimas brotaron. Su voz temblaba de miedo extremo. «Hay algo que no está bien. En la puerta trasera. Lo siento. Algo anda mal. No entre, señor». Alejandro suspiró, la exasperación evidente en su rostro. Se agachó, acercando su cara a la de ella, su voz suave pero con la máxima indiferencia. «Sentir. ¿Eres una profeta? ¿O crees que, si inventas una historia de miedo, te tiraré unas cuantas monedas por tu creatividad? Lo juro, alguien lo está esperando», sollozó Carmen, agitando la cabeza. «Siento un peligro real. Por favor, créame. Por favor, váyase de aquí». «¿Sentir peligro?» Alejandro soltó una risa seca y fría. Se puso de pie, mirándola desde arriba como a un ser inferior. «Estás contaminando el aire de la fiesta con tus delirios. Apártate. ¿Qué demonios estás haciendo?» La puerta giratoria de cristal se abrió bruscamente. Un hombre corpulento salió como una tormenta. Jorge López, el gerente del restaurante, con la cara roja y el sudor perlado en la frente. El miedo a perder a un cliente VIP lo convirtió en una bestia salvaje. «Señor Mendoza, oh Dios mío, lo siento muchísimo». Jorge se inclinó inmediatamente. Su voz temblaba de adulación, antes de volverse bruscamente hacia Carmen con ojos desorbitados. «Mocosa, ¿estás loca?» Jorge se abalanzó. Su mano grande y tosca agarró bruscamente el cuello del uniforme de Carmen, levantándola y haciendo que sus pies se despegaran del suelo. «¿Te atreves a molestar a un cliente VIP? ¿Estás borracha o quieres buscarte problemas?» «Señor Jorge, escúcheme». Carmen intentó explicar,
agarrándose a su muñeca, su voz rota. «Tengo miedo de que algo malo pase». «Cállate», le gritó Jorge en la cara, salpicándole de saliva. «Estás empañando la reputación de El Palacio del Sol. Lo único malo aquí eres tú. Estás despedida, ahora mismo. Quítate de mi vista antes de que llame a seguridad para que te echen por acoso». Pero él, seguridad, llévensela, tírenla a la acera y borren su nombre del sistema inmediatamente. Dos grandes guardias de seguridad, sin decir una palabra, sujetaron firmemente a Carmen por ambos brazos, levantándola como un saco de basura roto. Ella se debatió desesperadamente, sus piernas pataleando en el aire. «Suéltenme, señor Alejandro, escúcheme, no entre». Su grito se fue haciendo más débil hasta desaparecer por completo cuando fue arrojada violentamente a la acera de hormigón fuera de la entrada principal. La puerta giratoria de cristal dorado se cerró. Afuera había humillación, dolor, polvo y oscuridad. Adentro, luz dorada, dinero y falsa ostentación. A pocos pasos de allí, un joven camarero se escondía detrás de una columna de piedra. Mateo Sánchez, el joven camarero, apretaba con fuerza una bandeja vacía en sus manos, los nudillos blancos. Vio la mancha roja en la rodilla de Carmen, vio la injusticia extrema en sus ojos. Mateo quiso gritar, quiso salir corriendo para intervenir, pero la mirada penetrante de Jorge lo hizo estremecer. La imagen de su anciana madre en el hospital, esperando dinero para medicinas, apareció, ahogando su tierna valentía. Mateo bajó la cabeza, mordiéndose el labio hasta que sintió el sabor salado y retrocedió en silencio hacia la oscuridad. La cobardía pesaba sobre sus hombros como una roca. «Basta», dijo Alejandro, con tono de disgusto. Se sacudió la manga de nuevo, aunque no había ni una mota de polvo. «Limpien este desorden. No dejen que arruine mi música». «Sí, sí, señor. Ahora mismo». Jorge se apresuró a hacer un gesto a los guardias para que se llevaran a Carmen rápidamente. «Señor Alejandro, algo anda mal. No entre». Alejandro se quedó allí un segundo, ajustándose el cuello de la chaqueta. Se volvió hacia la multitud que lo miraba fijamente, mostrando una sonrisa social perfecta, la sonrisa de un empresario exitoso que nunca había conocido el fracaso. «Disculpen la pequeña molestia. Es solo alguien con problemas mentales». ¿Continúa la fiesta? Sonaron aplausos. La música jazz volvió a sonar, suave y engañosa. Alejandro se abrió paso hacia el brillante salón de cristal. Recogió una nueva copa de vino de un camarero. Su rostro recuperó su arrogancia habitual. Se llevó la copa a los labios, con la intención de tomar un sorbo para borrar el desagradable regusto, pero su mano se detuvo. La copa de vino se detuvo en el aire. Una corriente fría le recorrió la columna vertebral. Se coló por la tela de su camisa de seda, empapando hasta los huesos. No era el aire acondicionado. Era una sensación escalofriante y extraña. En su mente, la imagen de los ojos de esa chica se repetía una y otra vez. Ojos marrones muy abiertos, claros, llenos de lágrimas. «¿Estás loca?», se había burlado de ella. Pero esa mirada no era una actuación. No había la codicia de quien pide dinero. No había el rencor de quien es despedido, y mucho menos la mirada de un loco desquiciado. Contenía un terror puro, una urgencia desgarradora. «Algo anda mal. No entre, señor». Alejandro bajó la copa de vino. No había bebido ni una gota, pero su garganta se secó de repente. Miró alrededor de la lujosa habitación, a los rostros que reían y brindaban. De repente, sintió que todo se volvía extrañamente frágil. La intuición de un superviviente en el mundo de los negocios le advirtió: «Algo anda mal». Desde el entresuelo, fuera de la deslumbrante luz del candelabro, un hombre se apoyaba en la barandilla de bronce, girando suavemente una copa de vino tinto oscuro. Diego Mendoza, el hermano de Alejandro, vestía un traje oscuro, su rostro similar al de Alejandro, pero sus ojos más estrechos, más profundos, como los ojos de un buitre acechando. Lo había observado todo, desde la caída, la humillación, el grito de advertencia de la chica, hasta la inusual detención de Alejandro en este momento. La comisura de los labios de Diego se curvó, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Con calma, sacó su teléfono de última generación del bolsillo interior de su chaqueta. Su pulgar se deslizó rápidamente por la pantalla táctil.
La luz azul se reflejó en su rostro frío. Escribió un mensaje, corto, decisivo. La chica ha visto algo. Hay que aclararlo. Presionó enviar. La pantalla se apagó, dejando su sonrisa sumergida en la oscuridad. Una tragedia de la élite, una de las historias de millonarios más intensas, acababa de ser provocada. Diego guardó su teléfono. Se ajustó la sonrisa y bajó la escalera curva, mezclándose con la multitud como un tiburón deslizándose en aguas conocidas. Abajo, en el gran salón, Alejandro seguía allí. La copa de vino en su mano se había calentado, pero el nivel no había disminuido. La música jazz, el tintineo de las copas, las risas y conversaciones falsas, todo de repente se volvió ruidoso y molesto de forma ilógica. Se sintió sofocado. La imagen de la chica siendo arrastrada seguía rondando su mente como una película defectuosa. «Vamos, hermano, ¿por qué estás ahí parado como un alma perdida?» Diego apareció, dándole una palmada en el hombro a Alejandro. Chasqueó los dedos, indicando al camarero que trajera una botella de vino muy diferente a las que se servían en general. La etiqueta de la botella cubierta de polvo del tiempo, un inestimable Grand Cru. «Abre esta botella», ordenó Diego, sin apartar la vista de Alejandro, solo para el anfitrión de la fiesta. El líquido rojo oscuro fue vertido en la copa. Diego levantó su copa, sus ojos brillaron intensamente. «Feliz cumpleaños, esta noche es tuya. No dejes que el pequeño incidente de antes te arruine el humor. Bebe, brindemos por el Imperio Mendoza». Alejandro levantó la copa por reflejo. El fuerte aroma del vino le llegó a la nariz, pero justo cuando el borde de la copa tocó sus labios, sus ojos se encontraron accidentalmente con las gotas de sudor en las sienes de Diego, a pesar de que el aire acondicionado en el salón estaba al nivel más frío. La mano de Diego que sostenía la copa de vino temblaba ligeramente, muy leve, pero para alguien que había crecido con él, tan familiarizado con cada gesto de su hermano como Alejandro, eso no podía ocultarse. ¿Por qué Diego estaba tenso? ¿Por qué sus ojos revoloteaban constantemente por el salón de la fiesta y luego se clavaban en su garganta como si esperara que tragara este líquido? «¿No vas a beber?», Diego instó. Su sonrisa se endureció, su voz con un extraño matiz de prisa. «Y recuerda quedarte hasta el final. He preparado un espectáculo de fuegos artificiales especial a las 12 en punto de la noche. No puedes faltar. Algo anda mal. No entre, señor». La desesperada advertencia de la camarera resonó de repente en la mente de Alejandro, disipando su vacilación. El instinto de supervivencia, el que le había ayudado a detectar riesgos en el mundo de los negocios, de repente gritó con fuerza: «Vete de aquí». Alejandro bajó la copa de vino a la mesa. Un clic decisivo. «Lo siento, Diego», dijo, su voz tranquila pero con una mirada fría, sin volver a mirar la copa de vino. «Acabo de recordar una llamada importante con un socio japonés. En su zona horaria es por la mañana y necesitan una respuesta ahora mismo». La sonrisa en el rostro de Diego se apagó. Se inclinó, agarró el brazo de Alejandro. Sus dedos apretaron con tanta fuerza que le causaron dolor. «Socios, en este momento no bromees, Alejandro. Eres el protagonista. No puedes irte. Precisamente por ser el protagonista, debo asegurarme de que el grupo no pierda dinero». Alejandro le quitó la mano a Diego, se ajustó el cuello de la camisa y se dio la vuelta para irse decididamente. «Diviértete. Volveré después, si termino el trabajo». No esperó la reacción de Diego. Alejandro se abrió paso rápidamente entre la multitud, ignorando los saludos, y se dirigió directamente a la puerta de servicio donde su chofer lo esperaba. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de esta sofocante jaula dorada. Detrás de él, Diego lo siguió, rechinando los dientes. La copa de vino en su mano se tambaleaba, a punto de derramarse. El penthouse de Alejandro estaba en la cima de la Torre Mendoza, completamente aislado del ruido de la Ciudad de México. La puerta del ascensor se abrió. El silencio envolvió el lujoso y frío espacio. Alejandro se aflojó la corbata, arrojando las llaves sobre la mesa de cristal. Se sentía exhausto. Se quitó su costosa chaqueta de cachemira, la armadura de poder que había usado toda la noche. Justo cuando la chaqueta se deslizó de sus hombros, un olor acre le llegó directamente a la nariz. Era fuerte, agrio y penetrante. Alejandro frunció el ceño, cogió la chaqueta y la acercó a su nariz.
El olor provenía de la manga derecha, exactamente donde Carmen se había aferrado desesperadamente antes de que él la empujara. No era olor a alcantarilla, no era olor a basura ni a comida en mal estado, como él se había burlado de ella. Encendió la lámpara de su escritorio, la luz blanca iluminando cada fibra de la tela. Las pupilas de Alejandro se contrajeron. Sobre el fondo de tela de lana negra fina apareció una mancha de color verde pálido. No se absorbía en la tela como el agua, sino que se había secado y formado una costra en la superficie. Peor aún, en el borde de la mancha, las fibras de cachemira de primera calidad se estaban erosionando, erizándose y cambiando de color como si hubieran sido afectadas por un químico suave. La mano de Alejandro tembló. Tocó la mancha con cautela, luego la acercó a su nariz para olerla de nuevo. Olía a almendras amargas mezcladas con azufre. Esto era un químico industrial extremadamente potente. Se apresuró a sacar su teléfono. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla, buscando noticias sobre la fiesta. Lo que le llamó la atención fue el titular sensacionalista en la primera página de un periódico sensacionalista. El joven maestro de la Casa Mendoza empuja brutalmente a una sirvienta. La foto mostraba un primer plano del desafortunado momento. Alejandro de pie, con expresión desdeñosa, y Carmen, cayendo de bruces a sus pies. Pero esta vez, al mirar la foto, no vio la suciedad. Vio la mano de ella, la mano manchada con ese líquido verde, tratando de limpiarse en su pantalón, y vio sus ojos, ojos muy abiertos, dilatados al máximo por el horror. Hay algo que no está bien. En la puerta trasera. Lo siento. Esa chica no estaba loca. Había tocado esto. Lo había olido en la puerta trasera, donde Diego y sus secuaces solían ir, y sabía que significaba algo malo. Alejandro dejó caer la chaqueta al suelo. Un escalofrío le recorrió la espalda, esta vez más gélido que nunca. Un recuerdo olvidado durante 5 años resurgió con fuerza como un monstruo. El incendio en el almacén número 7, esa noche, al inspeccionar el lugar antes del incidente, también había olido este olor acre y agrio flotando en el aire. La policía concluyó que fue un cortocircuito, y el mayor beneficiario del enorme seguro y del valioso terreno fue Diego. No era una coincidencia. Esa chica era el único testigo que había visto o sentido la señal inusual, y él acababa de echarla a la calle, donde Diego podría silenciarla fácilmente para siempre. Alejandro agarró su teléfono. Sus dedos marcaron el número de Ricardo Montoya, su abogado y la única persona en la que Alejandro confiaba. Su voz ronca, sin rastro de arrogancia. Ricardo, ven a la oficina ahora mismo y manda a alguien a buscar a la chica que fue despedida del restaurante. Encuéntrala a toda costa, antes de que Diego la encuentre. El teléfono en la mano de Alejandro seguía caliente después de la llamada de medianoche. No durmió, no podía dormir. Tan pronto como los primeros y débiles rayos del amanecer de la Ciudad de México se abrieron paso a través de la neblina de la contaminación, el ruidoso coche deportivo de Alejandro rasgó el silencio de la calle que conducía a la puerta trasera del Palacio del Sol. No entró por la puerta principal. No fue a la fiesta. Fue a buscar la verdad. El coche frenó bruscamente. Los neumáticos chirriaron en el asfalto justo delante de la zona de carga. La pesada puerta de hierro acababa de ser levantada, revelando a Jorge López. El gerente estaba de pie, dando órdenes a los empleados que recogían la basura, con un cigarro barato en la mano, su rostro marcado por el cansancio después de una noche de servicio. Al ver a Alejandro salir del coche, con un aspecto desaliñado muy diferente de su habitual pulcritud, el cigarro de la boca de Jorge cayó al suelo. «¿Sí, señor Mendoza?», balbuceó Jorge, apresurándose a apagar la brasa con el pie, y una sonrisa aduladora y forzada apareció en su rostro. «¿Olvidó algo? ¿O necesita que yo? ¿Dónde está ella?». Alejandro lo interrumpió. Su voz ronca. Se abalanzó, agarró el cuello arrugado de la camisa de Jorge y lo empujó contra la pared de ladrillos manchada. «¿Quién, señor?». Jorge palideció. El olor a alcohol de la fiesta de anoche aún flotaba en su aliento. «La camarera de anoche, la que usted echó a la calle como un saco de basura», rugió Alejandro, sus ojos grises, inyectados en sangre. «No intente engañarme, Jorge. ¿Dónde está su expediente personal? ¿Dónde está su dirección?». «Sí, señor, cálmese». Jorge levantó las manos en señal de rendición,
sudando a mares. Miraba a su alrededor constantemente, evitando la mirada ardiente de Alejandro. Esa chica, Carmen, es una infractora. Ya la he despedido. Según el procedimiento. Sí. Según el procedimiento de seguridad del restaurante, el expediente de un empleado despedido por infracción se destruye inmediatamente para evitar problemas legales. ¿Destruido a las 3 de la mañana? Alejandro apretó más, haciendo que Jorge tosiera con dificultad. ¿Cree que soy estúpido? ¿Quién le ordenó borrar las pruebas? Nadie. Lo juro, gritó Jorge, pero su voz era aguda por el miedo. Solo quería proteger su reputación. Alejandro lo soltó, empujando a Jorge a un lado con asco. Sabía que este tipo era solo un peón cobarde. Necesitaba a alguien con más conciencia. Se abrió paso hasta la cocina, impregnada de olor a grasa y lavavajillas. Los cocineros que preparaban el turno de la mañana se sobresaltaron, abriéndose a los lados. Alejandro escaneó la habitación y se detuvo en la zona del fregadero, al fondo de la esquina. Mateo Sánchez estaba diligentemente fregando ollas enormes. Cuando vio la alta figura cernirse sobre él, levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. El plato en su mano se resbaló y cayó en el fregadero, salpicando agua jabonosa. «Tú», Alejandro señaló, su voz un poco más suave pero aún dominante. «Anoche fuiste el único que quiso ayudarla. Te vi». Mateo tembló, retrocediendo hasta que su espalda tocó el frío estante de acero inoxidable. Miró a Jorge, que asomaba por la puerta con una mirada amenazante, y luego a Alejandro. «Yo no sé nada, señor. Necesito este trabajo. No te despediré». Alejandro sacó un fajo grueso de billetes de su bolsillo y lo dejó caer con fuerza sobre la mesa de acero inoxidable. «Esto es 10 veces tu salario mensual. Solo necesito un nombre o una dirección». «¿A dónde fue ella?» Mateo miró el fajo de dinero, luego los ojos de Alejandro. Ya no vio la arrogancia de la noche anterior, solo vio la urgencia de alguien que buscaba ayuda. Mateo tragó saliva, miró rápidamente hacia la puerta y susurró. Su voz temblaba. Ella no volvió a casa. No se atrevió a volver. ¿Por qué? Por ese tipo. Mateo se estremeció. Justo después de que usted se fuera, un hombre tatuado, con una cicatriz en la cara, la estaba esperando en la puerta trasera. Le bloqueó el paso a Carmen. Yo me escondí detrás de un cubo de basura y escuché. ¿Qué escuchaste? Alejandro se inclinó, conteniendo la respiración. Él dijo, si has olido algo, mantén la boca cerrada. De lo contrario, tu vieja en el barrio marginal de las afueras no estará a salvo esta noche. Mateo sollozó. Carmen lloró y suplicó. Luego se echó a correr. Dijo que tenía que llevarse a su abuela de inmediato. ¿Ese hombre? Preguntó Alejandro con insistencia. ¿Tenía algún tatuaje especial? Una cabeza de lobo, susurró Mateo. Una cabeza de lobo roja y ardiente en el cuello. Alejandro se enderezó. Carlos el Lobo Ramírez, el leal secuaz de Diego. Sin decir una palabra más, Alejandro salió de la cocina, dejando el fajo de dinero y las miradas aturdidas. Sacó su teléfono y llamó a Ricardo Montoya. Tu oficina. Ahora mismo. Llevo pruebas. 30 minutos después, en la oficina del abogado en el piso más alto de la torre financiera, la tensión era palpable. Ricardo Montoya se ajustó las gafas, mirando atentamente la chaqueta de cachemira negra extendida sobre la mesa de caoba de su escritorio. Con unas pinzas de metal, tomó cuidadosamente una fibra de la mancha verde pálido y la colocó bajo un microscopio especializado. El olor acre aún flotaba en el aire acondicionado frío. ¿Estás seguro, Alejandro?, preguntó Ricardo sin levantar la cabeza. Su voz era grave y serena, pero su mano que sostenía las pinzas se detuvo ligeramente. Ojalá me equivocara. Ricardo. Alejandro estaba junto a la ventana de cristal, mirando la pequeña ciudad de abajo, con las manos entrelazadas. Esa mancha, ese olor, es exactamente lo que apareció en el incendio del almacén hace 5 años. En ese momento, la policía dijo que era una fuga de productos químicos de limpieza que causó un cortocircuito. Pero ahora recuerdo que Diego era el encargado de ese almacén. Ricardo dejó las pinzas, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Había servido a la Casa Mendoza durante 30 años, viendo crecer a los 2 hermanos. Conocía su rivalidad, pero una conspiración peligrosa.
Esa era una línea que no se atrevía a creer que Diego cruzaría. «Si esto es un material inflamable industrial», dijo Ricardo lentamente, sopesando cada palabra. Entonces la advertencia de esa chica no fue un delirio. Ella es el único testigo vivo que sabe lo que Diego planea hacer. Y Carlos el Lobo la está buscando. Alejandro se giró bruscamente. Sus ojos ardían. «Tienes que ayudarme a encontrarla antes. El sistema de localización del grupo, detectives privados, cualquier cosa que tengas». Mateo dijo que está en el barrio marginal de las afueras, viviendo con la abuela Rosa, la abuela de Carmen. Ricardo miró profundamente a los ojos del joven heredero. Nunca había visto a Alejandro tan agitado y decidido por una extraña. No por dinero, no por honor, sino por conciencia. «Está bien», Ricardo asintió, extendiendo la mano para presionar el intercomunicador. «Activaré el equipo Fantasma. Si ella todavía está en la Ciudad de México, la encontraremos en una hora». Al mismo tiempo, en su oficina privada, Diego Mendoza navegaba en su tablet. Se detuvo en una página de noticias. La foto de Alejandro empujando a Carmen aparecía nítidamente, pero lo que llamó la atención de Diego no fue esa acción. Amplió la foto. En la esquina inferior derecha, la mano de Carmen se aferraba a la manga de Alejandro. Una mancha verde borrosa se pegaba a la tela negra. Diego entrecerró los ojos. Reconoció esa mancha. Sabía exactamente lo que era. «Estúpido», siseó Diego, una fría sonrisa en sus labios. Cogió el teléfono y llamó a Carlos. «La presa no se ha ido lejos, y Alejandro tiene la prueba sin saberlo». «Escucha, Carlos», ordenó Diego, su voz resonando en la habitación vacía. «Ya no hace falta disimular. Quiero que esa chica desaparezca antes del atardecer, crea un accidente. Un incendio en una casa de barrio bajo, por ejemplo. A nadie le importará la vida de esos pobres. La casa había pasado de las sombras a la luz, y la seguridad de Carmen ahora se contaba por minutos. El zumbido de la vieja máquina de coser sonaba como el lamento de un grillo en la estrecha habitación alquilada, impregnada de olor a humedad y polvo de tela. El sol abrasador del mediodía mexicano se colaba por la rendija de la ventana rota, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire denso de la pobreza. Carmen Ruiz pisaba el pedal de la máquina de coser, un golpe tras otro, pesado. No se atrevía a detenerse. Cada puntada era una moneda, y necesitaba miles de puntadas para comprar una tira de antibióticos. Cough, cough, cough. La tos seca y desgarradora resonó desde la cama destartalada pegada a la pared manchada de humedad. La abuela Rosa yacía allí, acurrucada bajo una fina manta raída. La fiebre alta le había enrojecido el rostro y su respiración era un jadeo como si alguien le apretara los pulmones. «Abuela». Carmen soltó la tela a medias y corrió hacia la cama. Vertió un vaso de agua. Levantó la cabeza de su abuela. Las manos de la anciana estaban ardiendo, su piel arrugada y seca como corteza de árbol. «No, no te preocupes por mí», susurró la abuela Rosa, intentando apartar el vaso de agua. «Ahorra dinero, mi niña. Tienes que irte de aquí». «No me iré a ningún sitio», sollozó Carmen, las lágrimas rodando por el dorso de la mano de su abuela. «Conseguiré suficiente dinero. Iremos al hospital. Hoy mismo», mintió. En su bolsillo solo quedaban unas pocas monedas. El hospital público se había negado a atender a su abuela porque no tenía seguro, y el hospital privado era un lujo inalcanzable de otro mundo, el mundo de gente como Alejandro Mendoza. La humillación de la noche anterior volvió a invadirla, oprimiéndole el corazón. Recordó la mirada despectiva de él, ese empujón decisivo. Se había arriesgado a advertirle, y a cambio recibió el desprecio y la amenaza de Carlos. Clink. Un sonido extraño resonó desde el callejón. Carmen se sobresaltó. Corrió a la ventana, asomándose por la rendija de la cortina de tela basta. El estrecho callejón que conducía al barrio marginal, donde normalmente solo se oían los llantos de los niños y los ladridos de los perros, ahora estaba inquietantemente silencioso. Los vecinos se apresuraban a cerrar puertas y correr cortinas, como si huyeran de una tormenta inminente. Al final del callejón, un hombre musculoso se acercaba lentamente. Llevaba una camiseta sin mangas que mostraba sus voluminosos bíceps, y en su cuello un tatuaje de una cabeza de lobo roja y ardiente mostrando los colmillos. Carlos el Lobo Ramírez. No iba rápido, caminaba lentamente,
con una foto en la mano, deteniéndose de vez en cuando para preguntar a un niño que jugaba en la calle y luego esbozando una sonrisa macabra cuando el niño señalaba hacia la casa al final del callejón, la casa de Carmen. El corazón de Carmen pareció detenerse. Todo su cuerpo se heló. La había encontrado. El peligro había llamado a su puerta. Se volvió para mirar a la abuela Rosa, que estaba inconsciente. No podía huir, no podía dejarla atrás. La desesperación se transformó en un horror paralizante. Carmen retrocedió, tropezó con la pata de la mesa de coser y cayó sentada al frío suelo de tierra. Se tapó la boca para no gritar. Las lágrimas brotaban desesperadamente. Ya puedes adivinar lo que pasó. ¿Alguien escuchará su silencioso grito de ayuda? Justo cuando Carlos estaba a pocos pasos de la puerta de madera podrida, otro sonido resonó, ahogando el ominoso ruido de los pasos. El rugido de un motor potente, suave pero con autoridad. Una ambulancia privada, blanca, moderna y tan impecable que desentonaba en el barrio marginal, giró inesperadamente en el estrecho callejón, bloqueando la vista de Carlos. Detrás de ella, dos todoterrenos negros y relucientes, con los cristales tintados, irradiaban una autoridad inviolable. La puerta de la ambulancia se abrió. Un equipo médico profesional, vestido de azul, bajó rápidamente. Al frente, el doctor, Javier Soto, un médico anciano con rostro bondadoso pero serio, y la enfermera María García. No llamaron a la puerta. La empujaron y entraron como ángeles enviados del cielo. «Señorita Carmen Ruiz», preguntó el doctor Soto, su voz grave y urgente. «Hemos venido a buscar a la señora Rosa. Todos los trámites han sido arreglados». Carmen los miró aturdida. Luego miró por la ventana. Carlos se había detenido. Estaba apoyado en la pared de enfrente, con los ojos inyectados en sangre, mirando fijamente la extraña caravana. Carmen no entendía lo que estaba pasando. ¿Quién los había llamado? ¿Quién tenía el poder suficiente para enviar un equipo como este a este rincón olvidado? «Vamos, muchacha. No queda mucho tiempo», dijo la enfermera María, ayudando suavemente a la abuela Rosa a subir a la camilla, con movimientos profesionales y amables. Carmen los siguió hasta el coche, con las piernas temblorosas. Al pasar junto al SUV negro aparcado justo al lado de la puerta, sintió una mirada penetrante a través de los cristales oscuros. No pudo ver a la persona sentada dentro, pero su intuición le dijo que esa persona la estaba observando cada uno de sus movimientos, cada lágrima en su rostro. Una protección invisible pero abrumadoramente poderosa. Desde el asiento del conductor del SUV, Alejandro apretaba el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. A través del cristal unidireccional, vio a Carlos el Lobo. El secuaz no se fue. Se acercaba sigilosamente a la ambulancia, su mano derecha metida en el bolsillo de su holgada chaqueta. Sus ojos no miraban a Carmen, sino que estaban fijos en el tanque de oxígeno sujeto al costado de la camilla. Sacaba un objeto metálico brillante. Alejandro contuvo la respiración. Conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que había recibido la orden de liquidar. La puerta del SUV se abrió ligeramente. La fría luz del objeto metálico se reflejó en el cristal del coche, cruzando la visión de Alejandro como un rayo que presagiaba algo ominoso. No había tiempo para cálculos. Carlos el Lobo ya no se escondía. Se dio cuenta de que la ambulancia estaba a punto de ponerse en marcha. Con la ferocidad de una bestia acorralada, rugió salvajemente y se abalanzó directamente sobre el personal médico que rodeaba la camilla. «¡Quieta! Perra, ¿crees que te vas a escapar?», agitó la mano. Un ladrillo medio roto fue arrojado con fuerza contra la ventana de cristal de la sastrería de al lado para causar caos. Crash. El sonido de cristales rotos hizo que todos se sobresaltaran, gritando en pánico. El equipo médico se detuvo por instinto, agrupándose para proteger al paciente, pero ese acto creó inadvertidamente una peligrosa brecha. Carmen, de pie junto a la puerta de la ambulancia, se giró bruscamente. Vio a Carlos abalanzándose, el objeto metálico afilado dirigido directamente al tanque de oxígeno unido a la camilla de la abuela Rosa. Su objetivo no era atacar al azar, sino crear un incidente o interrumpir la vida de la anciana para amedrentarla. En ese momento de vida o muerte, el miedo extremo se transformó de repente en una loca valentía. En lugar de subir corriendo a la ambulancia, Carmen se lanzó hacia atrás. Abrió los brazos,
usando su delgado cuerpo como un escudo humano para proteger a su abuela inconsciente. Cerró los ojos con fuerza, esperando que el frío objeto metálico la tocara. «No toques a mi abuela». Su grito desesperado se perdió en el silbido del viento. ¡Bum! Ningún objeto afilado la tocó. En cambio, hubo un choque de piel y huesos, pesado y brutal. La puerta del SUV negro se había abierto en algún momento. Alejandro no esperó a los guardaespaldas. Salió del coche a una velocidad vertiginosa, despojándose por completo de la elegante compostura de un empresario. Se lanzó con todo su cuerpo contra Carlos como un proyectil, embistiendo al fornido secuaz y haciéndolo caer de bruces sobre el suelo polvoriento. El objeto metálico salió volando, clavándose en el suelo. Carlos se levantó a duras penas, con los ojos inyectados en sangre. No podía creer lo que veía. El que lo había atacado no era la policía, no era un guardaespaldas, sino Alejandro Mendoza, el dios de traje que él pensaba que nunca se atrevería a ensuciarse las manos. «Tú», gruñó Carlos, intentando abalanzarse, pero ya no tuvo oportunidad. Dos guardaespaldas profesionales de Alejandro se abalanzaron sobre él. Una patada paralizante en la rodilla hizo que Carlos se desplomara, seguida de un giro de brazos hacia atrás. El secuaz fue inmovilizado boca abajo en el suelo, maldiciendo pero sin poder moverse. Alejandro jadeaba, su camisa blanca manchada de polvo, su codo rasgado y goteando un líquido rojo. No le importaba la herida. Se dio la vuelta bruscamente y corrió hacia Carmen. La chica seguía allí, con los ojos cerrados, todo su cuerpo temblaba violentamente como una hoja antes de una tormenta. Todavía no se había dado cuenta de que había sido rescatada. «Carmen», la voz grave resonó, sin rastro de desprecio ni frialdad, solo un arrepentimiento desgarrador. Carmen abrió los ojos lentamente. Delante de ella no había peligro con un objeto afilado, sino Alejandro. Estaba arrodillado para estar a su altura, sus ojos grises llenos de preocupación. «Lo siento», susurró Alejandro, su voz rota. «Llegué tarde». La tensión extrema en Carmen se rompió. Lo miró, luego miró a su abuela, que seguía a salvo. Sus piernas se volvieron blandas. Alejandro extendió la mano, y esta vez no hubo asco alguno. La sostuvo justo cuando estaba a punto de caer, atrayéndola a un abrazo apretado. Carmen hundió la cabeza en su hombro, el olor a perfume caro mezclado con el olor a polvo de la calle y sudor, creando una extraña sensación de seguridad. Rompió a llorar, las lágrimas empapando su hombro. La camisa que esta vez él había usado para protegerla en lugar de apartarla. Entre los brazos temblorosos pero firmes de Alejandro, Carmen de repente se dio cuenta de algo. El latido del corazón de este hombre era tan fuerte y arrítmico como el suyo. Él también tenía miedo. No miedo por sí mismo, sino miedo de perderla a ella. El muro de hielo que separaba a la rata de alcantarilla del dios se había derrumbado por completo en este callejón destartalado. Alejandro la soltó, pero aún la sujetaba firmemente por los hombros para tranquilizarla. Hizo una señal al médico para que llevara a la abuela Rosa y a Carmen al coche de inmediato. Luego se volvió para mirar a Carlos, que estaba atado en el suelo. La mirada de Alejandro cambió. Se volvió más aguda y fría que el objeto afilado de Carlos de antes. Se acercó y miró al hombre que había intentado hacer daño a su benefactor. «Llévenselo», ordenó a los guardaespaldas, su voz gélida. «Manténganlo a salvo. Es la clave para derrocar a Diego. La guerra comienza hoy». Se volvió para mirar a Carmen a través del cristal de la ambulancia, con una mirada decidida. «Carmen, ¿confías en mí?». Carmen lo miró profundamente a los ojos. No respondió con palabras, pero su mano se posó en el cristal de la puerta del coche, coincidiendo con la posición de la mano de él por fuera. Un ligero asentimiento. El coche se puso en marcha, dejando atrás una nube de polvo y un pasado humillante. El SUV aceleró por la autopista, rumbo a la Safe House, un apartamento seguro aislado en una colina, propiedad secreta del grupo Mendoza. Ni un segundo se perdió. Dentro de la sala de estar estrictamente vigilada, Alejandro puso un vaso de agua tibia en la mano de Carmen. Ella se sentó acurrucada en el sofá de cuero, aún con su ropa de trabajo polvorienta, frente a Ricardo Montoya con su cuaderno de notas y una grabadora ya encendida. El aire estaba espeso de tensión. «Señorita Carmen», comenzó Ricardo, su voz suave pero profesional. «Sé que está asustada, pero necesitamos los detalles».
Cada detalle. Esa noche, ¿qué escuchó? Carmen respiró hondo. El calor del vaso de agua la ayudó a calmarse. Miró a Alejandro, que estaba sentado a su lado, con una mirada de aliento. Estaban en la puerta trasera, en la parte más oscura del callejón. La voz de Carmen temblaba, pero era clara. El hombre con el tatuaje de la cabeza de lobo. Carlos. Y otra persona. Su voz era grave, elegante, como la del señor Alejandro, pero más fría. Alejandro apretó el reposabrazos de la silla. Diego, ¿qué dijo?, preguntó Ricardo con insistencia. Le entregó una pequeña maleta a Carlos. Dijo, ¿ya está la caja de productos químicos con la X roja en su lugar? Carlos se rió, diciendo que el detonador ya está conectado al sistema eléctrico. Luego mencionaron el accidente del almacén número 7. El hombre elegante dijo que este incidente sería el más hermoso espectáculo de fuegos artificiales para despedir a su estúpido hermano menor. Alejandro cerró los ojos. La cruda y cruel verdad era peor de lo que había anticipado. No solo era una conspiración, sino una destrucción total para borrar rastros, sin importar la seguridad de cientos de invitados. Y ese olor. Carmen se estremeció. Su mano instintivamente fue a su nariz. Cuando Carlos abrió la maleta para mostrársela, un olor agrio y penetrante se elevó, como ácido mezclado con almendras quemadas. Se me pegó a la mano cuando toqué accidentalmente la puerta de hierro donde estaban. Ricardo apagó la grabadora, se quitó las gafas y asintió a Alejandro en señal de confirmación. Suficiente. Esta declaración coincide perfectamente con el resultado del análisis de la mancha en tu chaqueta y el expediente del incendio de hace años. Tenemos un testigo, tenemos pruebas materiales indirectas, ahora necesitamos pruebas materiales directas de Carlos. Alejandro se levantó y se dirigió a la ventana de suelo a techo que daba a la ciudad iluminada. Ricardo, encárgate de la parte legal y de Carlos. Necesito ir a ver a alguien. ¿A quién? Al padre Miguel, el que mejor conoce a Carmen. Él es el que mejor la conoce. Necesito estar seguro de a quién estamos protegiendo y necesito encontrar mi conciencia. 30 minutos después, Alejandro estaba en la vieja iglesia de las afueras. El padre Miguel le entregó un cuaderno gastado, el que Carmen había perdido al huir de la pensión. No era un diario de quejas sobre la pobreza. Era un cuaderno de autoaprendizaje médico, escritas con pulcra letra. Las notas registraban los síntomas de la enfermedad de la abuela Rosa, medicinas baratas que podían sustituir a las caras y sueños garabateados de convertirse en médica para curar a los pobres. Alejandro pasó las páginas. Sus lágrimas cayeron sobre las palabras. La había llamado rata de alcantarilla, mientras que su alma era más brillante que cualquier diamante que él hubiera poseído. ¿Ya puedes adivinar lo que pasó? ¿Quién era la persona realmente pobre en esta historia? ¿El que tenía miles de millones pero un alma vacía, o la chica sin nada pero con un corazón compasivo? El teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de Ricardo. Enciende la televisión, inmediatamente. En la gran pantalla de la sala de la Safe House, el noticiero en horario estelar se emitía en directo. Diego Mendoza estaba delante de una multitud de cámaras. Su rostro mostraba una extrema tristeza. «Señoras y señores», dijo Diego, con voz falsa y entrecortada, «nuestra familia está pasando por un gran shock. Mi hermano, Alejandro, ha sido manipulado por una persona malintencionada. Esta chica, Carmen Ruiz, es en realidad miembro de un grupo de extorsionadores profesionales. Ella escenificó la caída, usando su encanto para seducir a mi hermano y apoderarse de los activos del grupo. Mostró un expediente falsificado. Tenemos pruebas de que robó documentos confidenciales. Por la seguridad del grupo Mendoza, me veo obligado a pedir a la policía que emita una orden de arresto contra Carmen Ruiz de inmediato». Carmen dejó caer el vaso de agua que tenía en la mano. El vaso se hizo añicos, su rostro estaba pálido. Diego no solo quería hacerle daño, quería destruir su honor y su sustento ante el mundo entero. La pantalla del televisor se apagó bruscamente. Alejandro Mendoza arrojó el mando a distancia sobre la mesa de cristal. El seco sonido del impacto rompió el silencio sofocante en la sala segura. Carmen se sentó acurrucada en el sofá, con el rostro sin una gota de sangre. Las calumnias de Diego eran como agujas invisibles que perforaban su autoestima recién reparada. Extorsión, engaño de seducción, robo. Esas palabras estaban siendo transmitidas a millones de personas.
Quiere arrinconarnos, dijo Ricardo Montoya, frotándose las sienes, con voz grave y calculada. Está jugando sus cartas. Si no contraatacamos ahora mismo, la orden de arresto será efectiva mañana por la mañana. Carmen no podrá salir a la calle. Alejandro se dio la vuelta y se acercó a Carmen. No dijo palabras de consuelo vacías. Se arrodilló, mirándola directamente a los ojos. Él habla mucho en la televisión porque tiene miedo, Carmen. El que tiene la sartén por el mango no necesita gritar. Nosotros tenemos el as bajo la manga. Se levantó de golpe y se volvió hacia Ricardo. Llama a la inspectora Elena Ramírez, la inspectora perspicaz. Dile que quiero entregar al sospechoso Carlos inmediatamente, pero no en la comisaría. Aquí, ahora. Una hora después, el ambiente en la sala de interrogatorios improvisada en la Safe House era tenso. Carlos el Lobo Ramírez estaba esposado a una silla de hierro. Tenía la cara hinchada por el golpe con Alejandro, pero su mirada seguía siendo desafiante. Frente a él estaba la inspectora Elena Ramírez, una mujer con una mirada cortante como una cuchilla. Y Alejandro: no tengo nada que decir. Carlos escupió en el suelo. Solo estaba dando un paseo. Este ricachón me atacó. Lo demandaré. Paseando con un objeto afilado y un químico inflamable, Elena colocó la bolsa de pruebas sobre la mesa, su voz gélida. Te enfrentas a cargos de intento de agresión grave y terrorismo, Carlos. 20 años de prisión, sin libertad condicional. ¿Pruebas? Carlos se burló. No me asustes. Tengo un abogado. Mi jefe se encargará de todo. Alejandro, que hasta ahora había estado en silencio apoyado en la pared, de repente soltó una risa. Se acercó y arrojó una tableta sobre la mesa frente a Carlos. En la pantalla, el video de la reciente rueda de prensa de Diego. ¿Este es tu jefe?, preguntó Alejandro, con tono compasivo. Escucha con atención. En el video, un reportero preguntó a Diego sobre su conexión con bandas. Diego respondió con fluidez, su rostro lleno de rectitud. Escuché que mi hermano fue engañado por un gángster llamado Carlos. Este tipo es cómplice de esa chica. Si la policía lo encuentra, el Grupo Mendoza ofrecerá una gran recompensa. Es un cáncer que debe ser eliminado. La sonrisa en los labios de Carlos se apagó. Sus pupilas se contrajeron. ¿Él me vendió?, balbuceó Carlos. El sudor comenzó a brotarle en la frente. Solo eres un peón, Carlos. Alejandro se inclinó y le susurró las crueles palabras de la verdad al oído. ¿Crees que te dejará vivir después de terminar? Ha culpado de todo a ti y a Carmen. Cumplirás tu condena en la cárcel. O peor aún, serás eliminado en la cárcel para cerrar el caso. Diego nunca deja testigos. El silencio invadió la habitación. Carlos miraba fijamente la pantalla, su respiración agitada. La lealtad ciega se derrumbó ante el instinto de supervivencia. Quiero un trato, siseó Carlos, con los ojos inyectados en sangre. Quiero protección. Confiesa todo. Elena encendió la grabadora. Y te aseguro que vivirás. Carlos respiró hondo y luego empezó a hablar. Cada palabra, cada letra brotaba como un torrente. Confesó sobre el almacén secreto de productos químicos en las afueras, sobre el plan para incendiar el sistema eléctrico del Palacio del Sol. Y lo más importante, confesó sobre Marco Rivera, el contable que ayudaba a Diego a blanquear dinero para comprar esos artículos prohibidos. Y eso no es todo. Carlos se rió entre dientes, con una mirada llena de odio hacia Alejandro. El incendio de hace 5 años. No fue un accidente. Diego me hizo cortar los cables del generador de aceite. Él estaba en la colina mirando cómo el almacén se quemaba y bebiendo en celebración. Siempre decía, mi hermano es demasiado débil para ser rey. Tengo que despejar su camino. Alejandro apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. Las sospechas se habían confirmado. Su hermano no era solo un avaricioso, sino un monstruo. Justo cuando Elena ordenó al equipo SWAT que asaltara y arrestara a Marco Rivera y solicitara una orden de arresto para Diego, el teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de Diego. Sé lo que estás haciendo, pero llegas un paso tarde. Ven a mi oficina solo. Si veo la sombra de la policía, el corazón del Grupo Mendoza dejará de latir para siempre. Alejandro miró a Ricardo y Elena. Sabía que Diego no bromeaba. Había activado el plan final. La puerta de la oficina del presidente en el piso más alto de la Torre Mendoza se abrió de golpe. Alejandro entró, solo, tal como se le había pedido. La amplia habitación estaba sumida en la oscuridad.
Solo la luz azul parpadeante de una enorme pantalla de computadora en la pared iluminaba el rostro de Diego. Estaba sentado en una silla de cuero, girando un pequeño control remoto, su expresión tan serena que era escalofriante. Afuera, el sonido de las sirenas de la policía resonaba desde el suelo, pero a esta altura era solo como el zumbido de un mosquito. A tiempo, hermano. Diego sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. Te subestimé. No esperaba que encontraras a Carmen y a Carlos tan rápido. Se acabó, Diego, dijo Alejandro, su voz fría, sus ojos fijos en el dispositivo en la mano de su hermano. La policía está rodeando el edificio. Marco Rivera ha revelado el flujo de dinero. Carlos ha confesado el incendio. No tiene salida. ¿Salida? Diego soltó una carcajada. El sonido resonó en el espacio vacío. Se levantó y señaló la gran pantalla. En ella, una imagen en directo del centro de datos del grupo, donde se guardaba toda la información financiera, secretos comerciales y datos de clientes. En la zona de los servidores centrales, un bloque de material inflamable estaba firmemente unido al sistema de refrigeración. La luz roja del temporizador parpadeaba. «No necesito una salida», rugió Diego, su rostro desfigurado por la ira. «Si yo no puedo tener el Grupo Mendoza, nadie lo tendrá. Con solo soltar mi dedo de este botón, o si me esposan, ¡boom!, este imperio volverá a la edad de piedra. Serás el presidente de un montón de cenizas. Estás loco». Alejandro dio un paso adelante. «No te muevas», gritó Diego, presionando ligeramente el botón con el pulgar. «Quiero un helicóptero en la azotea, en 15 minutos, y quiero que firmes los papeles para transferir todas las acciones a un fondo fiduciario extranjero. Ahora mismo». Alejandro se quedó quieto. Sabía que Diego lo haría. En el auricular minúsculo profundamente incrustado en su oído, la voz de Ricardo sonó apresurada. «El equipo de desactivación de materiales inflamables está en el centro de datos. No pueden desconectar el circuito manualmente. Tiene una trampa antidesmontaje. Necesitamos el código de desactivación. Solo Diego lo sabe». Alejandro miró fijamente a su hermano. No usó la fuerza. Usó el arma más poderosa que acababa de aprender de Carmen, la empatía. «Siempre dijiste que eras mejor que yo», dijo Alejandro, bajando la voz, sin rastro de desafío. «Dijiste que lo merecías más, pero mira lo que estás haciendo. Estás destruyendo el legado de papá, el hombre al que siempre quisiste demostrar tu valía. Cállate. Ese viejo nunca me miró», gritó Diego, con la mano temblorosa. «Siempre fuiste tú, Alejandro el perfecto, Alejandro el genio. Yo solo era el hijo bastardo. Por eso usaste mi fecha de nacimiento como contraseña». La pregunta de Alejandro dejó a Diego aturdido por un instante. «¿Qué?» Carmen lo oyó. Mintió Alejandro, pero su voz era firme como una roca. «Ella dijo que siempre estuviste obsesionado conmigo. La contraseña del sistema de respaldo. Siempre fue el día en que empezaste a odiarme. El día en que nací». Diego vaciló brevemente. La cruda verdad al descubierto lo hizo perder la concentración. No esperaba que una simple camarera pudiera ver tan profundamente en su oscura alma. En el momento en que Diego se descuidó, Alejandro gritó en el micrófono: «12 de mayo. Introduce ya». Al mismo tiempo, la puerta de la oficina detrás de Diego fue derribada. El equipo SWAT irrumpió. Pero el primero en entrar no fue la policía. Fue don Gabriel Ortega, padre de Alejandro y Diego. El anciano, apoyado en su bastón, con el rostro viejo empapado en lágrimas, miró fijamente a su hijo mayor. «Diego», lo llamó, su voz rota. Diego se giró bruscamente, viendo a su padre. El asombro hizo que su dedo se aflojara del botón. En el auricular de Alejandro, la voz de Ricardo resonó con alivio. «Desactivado. Código correcto. El dispositivo se ha apagado». «No», gritó Diego, lanzándose frenéticamente hacia la ventana, con la intención de saltar o escapar. Pero Alejandro se abalanzó. Derribó a Diego al suelo, sujetándole firmemente las manos detrás de la espalda. No hubo golpes, solo una contención decisiva. «Basta», susurró Alejandro al oído de su hermano, con la voz ahogada. «No dejes que papá vea esto más». La inspectora Elena se acercó y esposó a Diego. Ya no se resistía. Yacía allí, entregado, con la mirada vacía hacia el techo, donde su imperio acababa de derrumbarse por completo. Cuando la policía se llevó a Diego, pasando por delante de don Gabriel,
El anciano desvió la mirada, incapaz de ver los ojos de su hijo culpable. Pero Diego se detuvo de repente, se volvió para mirar a Alejandro y sonrió con una mueca retorcida. Has ganado esta partida. Pero ¿cómo le explicarás al mundo lo de esa chica? Sigues siendo el que empujó a su benefactor. Esa mancha nunca se borrará. La puerta del ascensor se cerró, ocultando la sonrisa venenosa de Diego. Alejandro se quedó solo en la oficina revuelta. Miró por la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban abajo. Diego tenía razón. Había salvado al grupo, pero aún no había salvado su propia conciencia. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Isabela Pérez, la directora de comunicaciones. La prensa está rodeando el edificio. Quieren respuestas sobre Carmen. ¿Deberíamos emitir un comunicado de negación o guardar silencio? Alejandro devolvió la llamada, su voz firme. No neguéis, no guardéis silencio. Preparad la sala de conferencias más grande. Mañana por la mañana diré la verdad, toda la verdad. Alejandro guardó su teléfono en el bolsillo del pantalón. No volvió a su lujoso penthouse. Fue directamente al pequeño baño detrás de la oficina del presidente. Abrió el grifo de agua fría y se la echó vigorosamente en la cara. En el espejo, el hombre que le devolvía la mirada ya no tenía la arrogancia de un dios como en la fatídica noche de su cumpleaños. Sus ojos estaban ojerosos pero brillaban con una nueva determinación. Se quitó la costosa corbata de seda y la arrojó a la papelera. Le siguió el elaborado chaleco. Alejandro solo se quedó con una sencilla camisa blanca, remangándose hasta los codos, dejando al descubierto los arañazos de su forcejeo con Diego. Isabela, dijo por el intercomunicador interno, con una calma inusual, abre las puertas de la sala principal y envía las notificaciones de despido a Jorge López y a Sofía Torres, la camarera principal. Quiero que abandonen el edificio antes de que llegue la prensa. No quiero que manchen el ambiente de hoy. En el vestíbulo de la Torre Mendoza, Jorge López gritaba, intentando aferrarse al mostrador de recepción mientras la seguridad se lo llevaba, mientras Sofía Torres, cabizbaja, cargaba una caja con sus pertenencias personales, arrastrando los pies por la puerta giratoria, la misma puerta por la que una vez había consentido el despido de Carmen. La justicia había comenzado a actuar, pero esto era solo el preludio. 9 de la mañana. La gran sala del Grupo Mendoza estaba a rebosar. Cientos de reporteros de todo México e internacionales se agolpaban, creando un mar ruidoso de gente. Los flashes parpadeaban sin cesar como una tormenta de luz, recordando la desafortunada noche en el Palacio del Sol. Pero esta vez, el foco no era una fiesta. En la primera fila, separada del caos, Carmen Ruiz estaba sentada en silencio. Llevaba un sencillo vestido de algodón azul claro, limpio. A su lado estaba la abuela Rosa, sentada en una silla de ruedas moderna, saludando a su nieta, con el rostro sonrosado y saludable, gracias a los cuidadosos cuidados del equipo médico. La pequeña chica que una vez fue arrojada a la calle, ahora estaba sentada en el lugar más honorable, pero sus ojos aún mostraban un toque de preocupación. No sabía lo que Alejandro planeaba hacer. Las luces del escenario se encendieron de repente. La sala entera se quedó en silencio absoluto. Alejandro salió. No había presentador. No había discursos preparados en un teleprompter. Caminaba solo, solitario en el vasto escenario. No se sentó detrás de una mesa presidencial forrada de terciopelo, sino que se puso de pie frente al micrófono, con los brazos colgando, completamente indefenso. «Soy Alejandro Mendoza», comenzó. Su voz resonó, grave y cálida pero teñida de tristeza. «Y soy un ciego». Un murmullo se levantó entre la multitud. Isabela Pérez, en el backstage, contuvo la respiración mientras observaba. «He vivido en una torre de marfil, creyendo que el dinero era la única medida del valor humano», continuó Alejandro. Su mirada recorrió la multitud y se detuvo en Carmen. «Esa noche, una mujer valiente arriesgó su vida para salvarme. Me advirtió del peligro, aunque la traté peor que a la basura. La empujé, la humillé, me burlé de su bondad. Se detuvo, tragó saliva, su garganta se apretó. Diego Mendoza, mi hermano, ha pagado por sus errores ante la ley, pero mis errores, mi arrogancia e insensibilidad, ¿qué tribunal los juzgará?» Alejandro sacó un cheque de su bolsillo, lo levantó en alto y lo rompió delante de todos.
El dinero no puede comprar el honor. Por eso, hoy, anuncio la creación de la Fundación Carmen Ruiz. Todas mis ganancias personales de este año se destinarán a este fondo para apoyar la atención médica y la educación de los trabajadores pobres, las personas que nosotros, los ricos, a menudo olvidamos. Unos pocos aplausos dispersos sonaron, luego aumentaron, pero Alejandro levantó la mano para indicar que se detuvieran. No había terminado. Se bajó del atril, bajó los escalones y se dirigió hacia la primera fila. Los guardaespaldas intentaron intervenir para contener a la multitud, pero Alejandro les hizo una señal para que retrocedieran. Fue directamente hacia Carmen. La distancia entre ellos era de solo unos pocos palmos. Carmen lo miró, sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas, su corazón latiendo con fuerza. Y entonces, ante el asombro de millones de personas que lo veían en directo, Alejandro se arrodilló lentamente. Sus rodillas tocaron la alfombra, más abajo incluso que la altura de los ojos de la chica sentada. El hombre más poderoso de México, el que nunca se había inclinado ante nadie, ahora estaba arrodillado ante una camarera. «Carmen», dijo Alejandro. Su voz temblaba, sin necesidad de micrófono, pero toda la sala lo escuchaba claramente. «Te humillé en la puerta de mi restaurante. Hoy te devuelvo tu dignidad en el corazón de este grupo. Tu perdón es algo que no merezco, pero usaré el resto de mi vida para demostrar que he cambiado. Lo siento muchísimo». El espacio pareció congelarse. Solo el sonido de los obturadores de las cámaras resonó sin parar, capturando esta imagen histórica. Un millonario arrodillado pidiendo perdón a una persona pobre, una inversión completa de los prejuicios sociales. Carmen tembló. Miró la cabeza de Alejandro. Recordó el doloroso empujón, la humillación amarga, pero también recordó el cálido abrazo en el callejón polvoriento. Recordó cómo se había lanzado contra Carlos para salvarla. El odio, si alguna vez existió, se había desvanecido hace mucho tiempo, dando paso a una emoción más grande. Se puso de pie lentamente. Carmen no dijo palabras floridas. Con suavidad, llevó sus manos endurecidas, las manos que él había apartado una vez, y las posó en sus hombros. «Levántese, Alejandro», susurró, su voz ahogada pero indulgente. «Sus rodillas no deben tocar el suelo por un error del pasado. Usted salvó a mi abuela. Usted me salvó a mí. Estamos a mano». Usó su pequeña fuerza para ayudarlo a levantarse. Alejandro levantó la cabeza, mirándola profundamente a los ojos. En el momento en que sus manos se tocaron, una cálida corriente de emoción se extendió, borrando todas las barreras de clase, todos los viejos rencores. Alejandro se puso de pie, pero no soltó la mano de Carmen. Sostuvo esa pequeña mano con la suya, no como un benefactor, sino como un hombre que sostenía la única esperanza de su vida. Sus miradas se encontraron, olvidándose del mundo ruidoso a su alrededor. ¿Qué crees que pasará entre ellos ahora? ¿Una amistad o el comienzo de un amor que trasciende todos los prejuicios? Isabella Pérez le entregó rápidamente el micrófono a Carmen. La multitud contuvo la respiración esperando que la víctima hablara. Carmen respiró hondo. Miró a Alejandro, luego se volvió hacia la multitud de cámaras. Su voz era clara, resonando por todo el salón. «El señor Alejandro no solo me ha devuelto el honor, sino también la fe en la bondad y la justicia. Hoy, la historia de la camarera y el millonario termina». Hizo una pausa. Se volvió para sonreír a Alejandro, la sonrisa más radiante que él había visto. Pero la historia de Alejandro y Carmen quizás acaba de comenzar. Los aplausos aún resonaban cuando Alejandro hizo una señal a la multitud para que guardara silencio. No dejó que este momento emotivo pasara sin sentido. «Aquí mismo declaro la creación de la Fundación Carmen Ruiz», dijo Alejandro en voz alta, sin soltar la mano de Carmen. «Todos mis beneficios personales de este año se destinarán al fondo para apoyar becas médicas y costos de tratamiento para los pobres. Y mi primera decisión como nuevo presidente: despedir a Jorge López y Sofía Torres permanentemente del sistema Mendoza por ocultar actos ilícitos y maltratar a los empleados». En un rincón de la sala, Jorge López se desplomó en su asiento, con el rostro sin una gota de sangre, al ver a la policía acercarse a él. Un año después, las puertas de la Facultad de Medicina de la Ciudad de México se abrieron de par en par bajo el sol de la mañana. Carmen salió,
radiante con su inmaculada bata blanca, con un grueso libro de texto en la mano. Ya no era la camarera tímida de antaño. Su caminar era seguro, sus ojos brillaban con conocimiento. La profesora Sofía Morales, la catedrática más exigente de la facultad, sonrió y asintió a su alumna más brillante. Al otro lado de la calle, la abuela Rosa, sentada en una moderna silla de ruedas eléctrica, saludaba a su nieta, con el rostro sonrosado y saludable, gracias a la atenta atención del equipo médico. La vida había cambiado, pero no por arte de magia, sino por el esfuerzo y la bondad. Alejandro también había cambiado. Transformó el Grupo Mendoza de una fría máquina de hacer dinero en un grupo pionero en responsabilidad social. Las fiestas extravagantes y sin sentido fueron reemplazadas por proyectos comunitarios. Él y Sofía Ramírez, la exnovia de Alejandro, se habían despedido amigablemente con un café, cuando ella se dio cuenta de que el hombre que tenía delante ya no compartía los mismos valores de vida. Esa noche, el salón de baile del hotel de 5 estrellas más lujoso de la ciudad volvió a iluminarse, pero no para una fiesta de cumpleaños llena de intrigas. Era la noche de la gala benéfica anual de la Fundación Carmen Ruiz. Alejandro estaba al pie de la escalera, vestido con un elegante smoking negro. Levantó la vista. Carmen apareció. No llevaba joyas de diamantes caras. Llevaba un sencillo pero elegante vestido de noche azul noche, que realzaba su belleza madura y sofisticada. Bajó las escaleras sin el miedo de un alma perdida. Este era su lugar, no porque fuera rica, sino porque era el alma de esta fiesta. Alejandro se acercó y extendió la mano, no para apartar, no para empujar. ¿Me concede este baile, futura doctora?, preguntó, con un cálido brillo en los ojos. Carmen se rió, poniendo su mano en la de él. Solo si promete no pisarme, señor presidente. La orquesta de cuerdas tocó un suave vals. Alejandro llevó a Carmen al centro de la pista de baile. Las luces de cristal brillaban en sus ojos. Giraron. Ya no había distancia entre amo y sirviente. Ya no había barrera entre el barrio marginal y el penthouse. Solo el latido de dos corazones que habían atravesado juntos la tormenta, que se habían roto y se habían curado mutuamente. «Me salvaste la vida», susurró Alejandro a su oído, apretando suavemente su cintura. «Y tú salvaste la mía», respondió Carmen, apoyando la cabeza en su hombro. «No», Alejandro negó suavemente con la cabeza, sus ojos llenos de admiración. «Hiciste algo mucho más grande. Me enseñaste a ser humano». Continuaron bailando, olvidándose del mundo que los rodeaba. La imagen de Alejandro y Carmen sonriendo juntos, girando en un vals interminable, se convirtió en el testimonio más hermoso de una verdadera historia romántica, donde el amor no germinó del brillo, sino que floreció de la comprensión y la compasión. El amanecer de una nueva vida había comenzado realmente. Después de todas las tormentas, este capítulo no se cierra con una victoria ruidosa, sino con un silencio lo suficientemente profundo como para que las personas se miren a sí mismas. Carmen no cambió el mundo con poder o dinero. Simplemente se aferró a lo correcto en el momento de mayor desprecio. Y esa elección obligó a Alejandro a enfrentar la parte de su ser que había olvidado intencionalmente durante tanto tiempo, la conciencia. El despertar no vino de sermones, sino de acciones, de la reverencia de disculparse, de atreverse a pagar por los errores, de la decisión de anteponer la dignidad humana a la fama. Esta historia nos recuerda que nadie nace malo, pero muchas personas se acostumbran a vivir en la indiferencia hasta el punto de olvidar que pueden ser mejores. Y a veces solo se necesita que una persona sea lo suficientemente valiente como para decir, esto no está bien, para que el destino de muchas personas tome un camino diferente. Si has acompañado a Carmen y Alejandro hasta aquí, quizás también hayas sentido la fragilidad, pero la fuerza de la bondad no debilita a las personas, sino que les da el valor para cambiar. Y tú, intenta puntuar esta historia del 0 al 10. Y si pudieras elegir, ¿cómo crees que debería continuar el camino de Carmen y Alejandro? ¿En paz, con desafíos, o una aventura completamente nueva? Deja una palabra clave que exprese tu emoción en este momento. Puede ser despertar, dignidad, compasión, sanación, o cualquier otra emoción que te haya dejado la historia. Y si esta historia te hizo detenerte a pensar un momento, dale me gusta y sigue el canal Historias con Magia para continuar acompañándonos en los próximos viajes.